Estoy escribiendo esto desde mi oficina en casa, con una sonrisa que no se me ha borrado de la cara en días. Acabo de recibir la notificación final de la corte y todavía no me lo creo. Después de 8 meses de pesadilla, finalmente gané. Pero déjame contarte desde el principio cómo una simple salida de compras se convirtió en la batalla legal más satisfactoria de mi vida. Todo comenzó un sábado por la tarde en el Centro Comercial Las Américas. Mi hermana menor, Andrea, tenía una cita importante esa noche y necesitaba un vestido nuevo. Como buen hermano mayor, la acompañé porque sabía que iba a tardar horas eligiendo. Ella entró a una boutique cara en el segundo piso y yo me quedé afuera, revisando mi teléfono mientras esperaba. La tienda estaba llena de ropa de mujer y yo claramente no tenía nada que hacer ahí adentro. Me paré cerca de la entrada, donde había unas sillas, y me puse a contestar mensajes de trabajo. Llevaba ahí unos 15 minutos cuando de repente escuché una voz estridente detrás de mí. Oye, tú. ¿Qué estás haciendo aquí? Me volteé y vi a una mujer de unos 40 años, con el cabello rubio perfectamente arreglado y esa expresión que solo tienen las personas que viven buscando problemas. Llevaba una blusa blanca impecable y unos lentes de sol caros colgando de una cadena dorada. Estoy esperando a mi hermana, le respondí educadamente, señalando hacia la tienda. Mentira, me gritó, alzando la voz para que todos pudieran escuchar. Te he estado observando. Estás tomando fotos de las mujeres que entran y salen de esa tienda. Eres un pervertido. Me quedé completamente atónito. Señora, no sé de qué está hablando. Solo estoy esperando a mi hermana. Pero ella ya había decidido que yo era culpable. Empezó a gritar más fuerte, diciendo que había visto mi teléfono apuntando hacia las mujeres, que era un acosador, que debían llamar a la policía. La gente se empezó a juntar, todos mirándome como si fuera un criminal. Intenté mostrarle mi teléfono, probar que solo estaba leyendo mensajes, pero ella siguió gritando. No me enseñes esa cosa. Seguramente ya borraste todo. Llegó un guardia de seguridad. Un tipo grande que inmediatamente adoptó esa actitud de culpable hasta que se demuestre lo contrario. La mujer le contó su versión de los hechos, añadiendo detalles que definitivamente no habían pasado. Según ella, yo había estado siguiendo a varias mujeres, tomando fotos por debajo de sus faldas, haciendo comentarios obscenos. Señor, necesito que venga conmigo, me dijo el guardia. Pero mi hermana está dentro de esa tienda, protesté. Eso lo resolveremos después. Ahora necesito que me acompañe. Me llevaron a una oficina pequeña y mal ventilada en el sótano del centro comercial. Ahí me esperaba el jefe de seguridad, un tipo calvo con bigote que parecía haber decidido mi culpabilidad antes de que yo abriera la boca. Las cámaras de seguridad lo captaron todo, me dijo con una sonrisa arrogante. Sabemos exactamente lo que estaba haciendo. Perfecto, le dije, sintiendo alivio. Entonces pueden ver que no hice nada malo. Su sonrisa se desvaneció un poco. Bueno, las cámaras, tenemos algunos problemas técnicos. Pero tenemos el testimonio de la señora y eso es suficiente. Me mantuvieron ahí por 2 horas. 2 horas mientras mi hermana me buscaba por todo el centro comercial, preocupándose porque no contestaba mi teléfono que me habían confiscado. Finalmente, llegó hasta la oficina de seguridad, furiosa y preguntando qué diablos estaba pasando. Su hermano fue acusado de acoso sexual, le dijeron. Estamos decidiendo si presentar cargos. Andrea casi se vuelve loca. ¿Acoso sexual? Está loco. Mi hermano es la persona más decente que conozco. ¿Dónde están las pruebas? Tenemos el testimonio de la víctima, insistió el jefe de seguridad. ¿Víctima de qué? Si ni siquiera pueden decirme qué supuestamente hizo. Al final, me dejaron ir con una advertencia y me prohibieron la entrada al centro comercial por 6 meses. 6 meses por un crimen que no cometí, basándose en la palabra de una mujer que ni siquiera me conocía. Andrea estaba indignada.
No puedes dejar que esto pase así, me dijo camino a casa. Esa mujer te difamó públicamente. Todo el mundo te escuchó siendo acusado de pervertido. Tenía razón. Al día siguiente, contraté a un abogado. Mi abogado, el licenciado Martínez, es un hombre meticuloso y muy inteligente. Cuando le conté toda la historia, lo primero que hizo fue solicitar las grabaciones de seguridad del centro comercial. La respuesta fue predecible: problemas técnicos habían hecho que las grabaciones de ese día se perdieran. «Qué conveniente», murmuró el licenciado, tomando notas. «Pero no se preocupe. Esto ya me dice mucho sobre el tipo de personas con las que estamos tratando». Decidimos investigar más a fondo. Martínez contrató a un investigador privado para que averiguara quién era esta mujer y si tenía un historial de este tipo de comportamiento. Lo que encontramos fue oro puro. Se llamaba Patricia Villanueva, vivía en una casa cara en Las Lomas y tenía un historial documentado de quejas y denuncias falsas. En los últimos 3 años, había acusado a un jardinero de robarle, las cámaras de su propia casa demostraron que era mentira, había denunciado a una empleada de tienda departamental por racismo, cuando la empleada simplemente le dijo que no tenían su talla, y había acusado a un mesero de un restaurante de escupir en su comida. El gerente revisó las cámaras y no pasó nada. Pero la joya de la corona fue cuando encontramos a otras 3 personas que habían sido víctimas de sus acusaciones falsas. Un padre de familia que había sido acusado de tomar fotos inapropiadas en un parque, estaba fotografiando a su propio hijo jugando fútbol, un empleado de banco que supuestamente la había acosado sexualmente, solo le había pedido su identificación para una transacción, y un conductor de Uber que según ella había tomado una ruta más larga para cobrarle de más. El GPS del viaje demostraba que había tomado la ruta más directa. «Esta mujer es una máquina de fabricar víctimas», me dijo Martínez. «Y creo que finalmente se metió con la persona equivocada». Decidimos demandar no solo por difamación, sino también por daño moral y pérdida de reputación. Pero primero, necesitábamos más pruebas. El investigador privado logró conseguir una copia de las grabaciones de seguridad del centro comercial. Resulta que sí existían, pero el centro comercial estaba mintiendo sobre los problemas técnicos porque no querían verse involucrados en problemas legales. Las grabaciones mostraban exactamente lo que yo había dicho: estaba parado tranquilamente, revisando mi teléfono, sin molestar a nadie. También mostraban cómo Patricia Villanueva me había estado observando desde lejos durante varios minutos antes de acercarse a mí. En las grabaciones se podía ver claramente que ella había planeado todo el altercado. «Mire esto», me dijo Martínez, pausando el video en un momento específico. Ella lo observa, saca su teléfono, parece que toma fotos o video, y luego se acerca a usted. Esto fue premeditado. Tenía razón. Patricia había documentado todo el incidente desde su perspectiva, probablemente para tener evidencia de su versión de los hechos. El caso fue a juicio y fue una masacre. Patricia Villanueva llegó a la corte vestida como si fuera a una gala, con un traje negro caro y suficiente joyería para abrir una tienda. Su abogado era un tipo mayor que claramente no había hecho su tarea. Martínez abrió el caso mostrando las grabaciones de seguridad. La diferencia entre lo que realmente pasó y lo que Patricia había testificado fue tan obvia que hasta el juez se veía sorprendido. «Señora Villanueva», dijo el juez, «¿puede explicar por qué su testimonio difiere tan dramáticamente de lo que muestran estas grabaciones?». Patricia intentó argumentar que las cámaras no mostraban todo, que yo había hecho cosas que no se podían ver en el video, que ella había visto lo que había visto. Pero cada excusa la hacía ver más y más ridícula. Luego, Martínez presentó a los otros testigos. Uno por uno, las víctimas anteriores de Patricia contaron sus historias. El padre de familia al que había acusado de tomar fotos inapropiadas testificó sobre cómo la acusación casi le costó su trabajo. El empleado del banco habló sobre la investigación interna que tuvo que soportar. El conductor de Uber explicó cómo había perdido varios días de trabajo mientras Uber investigaba la queja. Un patrón claro emergió:
Patricia Villanueva usaba. El jurado deliberó por menos de 2 horas. Cuando regresaron, el presidente del jurado se levantó y leyó el veredicto, culpable en todos los cargos. Patricia Villanueva fue encontrada culpable de difamación, daño moral y presentación de denuncia falsa. La condenaron a pagarme 50,000 pesos por daños, más todos mis gastos legales, más una multa adicional de 20,000 pesos por perjurio. Pero más importante que el dinero fue la orden del juez de que emitiera una disculpa pública. Tuvo que publicar una retractación completa en el periódico local, explicando que había hecho acusaciones falsas contra mí y que yo era completamente inocente. La conducta de la señora Villanueva, dijo el juez al momento de la sentencia, representa un ataque no solo contra el señor demandante, sino contra todas las víctimas reales de acoso y violencia sexual. Sus acusaciones falsas trivializan crímenes serios y causan daño irreparable a personas inocentes. También le dieron servicio comunitario, 200 horas trabajando en un centro de ayuda para víctimas reales de violencia sexual. Quizás así aprenda la diferencia entre el trauma real y sus fantasías dramáticas, agregó el juez. Pero la historia no terminó ahí. Resulta que Patricia no podía simplemente aceptar la derrota. Una semana después de la sentencia, empezó a acosarme en redes sociales. Creó perfiles falsos para enviarme mensajes amenazantes. Me siguió a mi trabajo. Incluso se presentó en mi casa un domingo por la mañana, gritando que yo había destruido su vida y que me iba a hacer pagar. Mi vecino, que es policía, la arrestó por violación de la orden de restricción que el juez había emitido. Esa noche, Patricia Villanueva durmió en la cárcel. Al día siguiente, presenté una nueva demanda por acoso y violación de la orden de restricción. Esta vez, el juez no fue tan comprensivo. La segunda demanda fue aún más rápida que la primera. Patricia ya tenía un récord de mentirosa compulsiva y ahora agregaba violación de órdenes judiciales a su currículum. Su nuevo abogado, el anterior la había despedido, trató de argumentar que ella estaba emocionalmente perturbada por la primera sentencia, pero el juez no compró esa excusa. Señora Villanueva, le dijo, usted ha demostrado un patrón consistente de comportamiento malicioso y manipulativo. Ha tenido múltiples oportunidades de reflexionar sobre sus acciones y cambiar su comportamiento, pero en su lugar ha elegido la escalada y la venganza. La condenaron a 6 meses de cárcel, más 2 años de libertad condicional, más una multa adicional de 30,000 pesos. También le ordenaron tomar clases obligatorias de manejo de la ira y evaluación psicológica. Además, agregó el juez, quiero que quede claro en el récord que cualquier futura acusación falsa por parte de la señora Villanueva será vista con extremo escepticismo por este tribunal. Ha perdido toda credibilidad. Cuando escuché esas palabras, sentí que finalmente se había hecho justicia. No solo por mí, sino por todas las personas que habían sido víctimas de sus mentiras a lo largo de los años. Después del juicio, varios de los testigos se acercaron a felicitarme. El padre de familia que había sido acusado de tomar fotos inapropiadas me estrechó la mano con lágrimas en los ojos. Gracias, me dijo. Gracias por no dejar que se saliera con la suya. Mi hija de 8 años me preguntó por qué la policía había venido a la casa. Tuve que explicarle que a veces las personas mienten sobre otras personas buenas. Pero ahora puedo decirle que a veces la verdad gana. Han pasado 6 meses desde la última sentencia y Patricia Villanueva finalmente está en la cárcel. Intentó apelar ambas sentencias, pero su nuevo abogado la convenció de que era una pérdida de tiempo y dinero. Lo más satisfactorio es que su caso se volvió famoso en la ciudad. Los periódicos locales cubrieron toda la historia, desde las acusaciones iniciales hasta su final encarcelamiento. Se convirtió en un ejemplo de lo que puede pasar cuando las acusaciones falsas se encuentran con alguien dispuesto a luchar. Recibí decenas de mensajes de personas que habían sido víctimas de acusaciones similares, agradeciendo por haber sentado un precedente. Algunos incluso me pidieron referencias de mi abogado para seguir sus propios casos. El centro comercial también cambió sus políticas.
Ahora requieren evidencia real antes de prohibir la entrada a alguien y tienen que mantener copias de todas las grabaciones de seguridad por al menos un año. Pero lo que más me satisface es saber que Patricia Villanueva ya no puede arruinar la vida de personas inocentes. Su historial está ahí para que cualquiera pueda verlo. Cualquier futura acusación que haga será vista con el escepticismo que merece. Mi hermana Andrea, que fue testigo de todo este proceso, dice que estoy obsesionado con el caso. Quizás tenga razón. Pero cuando alguien trata de destruir tu reputación y tu vida con mentiras, no puedes simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado. Tenías que enfrentar la injusticia con consecuencias reales. Tenías que demostrar que hay un precio por arruinar la vida de personas inocentes. Y ese precio, en el caso de Patricia Villanueva, fue muy alto. Ahora, cada vez que paso por ese centro comercial, no puedo evitar sonreír. Ya no tengo prohibida la entrada. De hecho, el gerente se disculpó personalmente y me ofreció un descuento permanente en todas las tiendas. Pero más importante que cualquier descuento es saber que luché contra la injusticia y gané. Que no permití que una mentirosa compulsiva destruyera mi vida. Y que la próxima vez que Patricia Villanueva tenga la tentación de inventar una historia sobre alguien, se va a acordar de mí y de lo que puede pasar cuando te metes con la persona equivocada. Justicia servida. Caso cerrado.